Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Alguien dijo una vez: el vigilante que guarda silencio cuando ve un fuego es culpable de negligencia crasa. El doctor que nos dice que estamos mejorando cuando estamos muriendo es un falso testigo y amigo. Y el ministro que oculta el infierno a su pueblo en sus sermones no es un hombre fiel ni caritativo. El mejor predicador que pisó este planeta Tierra fue nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. El mejor predicador que pisó este suelo, este planeta, esta tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Y no hubo nadie más sensible que Cristo. Cristo supo llorar sobre la ciudad de Jerusalén con el corazón en la mano. Lloró sobre la ciudad. Era sensible al dolor. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención que, siendo Cristo el más grande predicador que ha pisado este planeta, y siendo tan sensible como era Cristo, Él habló del infierno. Habló del infierno. Habló de este tema gráfica y ampliamente con el corazón en sus manos. Y lo hizo por amor a los hombres, para advertirles del peligro en que se encuentran. Y lo hizo repetidamente en las Escrituras. Miren, hermanos, solamente en el Evangelio de Mateo hay más de 30 referencias que de una u otra forma hablan sobre el infierno. Usted agarra, por ejemplo, solamente Mateo. Yo no voy a hablar... Por ejemplo, no voy a pensar en Marcos y en Lucas, donde también habló. Pero solamente en el Evangelio de Mateo hay a cada rato una mención acerca del infierno de parte de Cristo que parece hasta exagerado. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. No es que se corten la mano, hermanos, no es literal. Pero córtatela. Es mejor entrar manco al cielo con una mano que entrar enterito al infierno, al fuego que no se apaga, como dice la versión de Marcos. Yo estoy citando la de Mateo, pero solamente hay en el Evangelio de Mateo hay más de 30 referencias, hermanos, de una forma u otra que hablan del infierno.
Cristo habló continuamente del infierno. Es más, voy a decir algo que puede resultar hasta chocante a muchos oídos en esta tarde. Aún el conocido pasaje de Juan 3:16 habla del infierno. ¿Cómo, pastor? Vamos a citarlo. Ustedes se lo saben, no tienen ni que buscarlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cuando uno dice, wow, el que muere sin Cristo se perdió, ¿qué es lo que estamos diciendo? Se fue a la condenación eterna. ¿Ustedes habían visto el infierno en Juan 3:16? Quizás nunca lo habían visto. Hoy se lo estoy enseñando. Y no tiene que decir la palabra infierno. El hombre sin Cristo, hermano, se perderá. Óigame, se perderá. ¿Alguna vez usted ha sentido lo que es estar perdido? O sea, perdido. No sabe a dónde va, no sabe cómo salir, no sabe cómo librarse de una situación, perdido. Eso es terrible. Una de las sensaciones más grandes es estar perdido, buscando una dirección que tú no sabes. Claro, ahora existe la tecnología, pero anteriormente era un tema. Miren, Dios amó al mundo de tal manera para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente. No se pierda, contrasta con la vida eterna que Él promete dar a aquellos que creen en Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga que vida. La perdición es eterna, así como la vida es eterna también. Miren, hermanos, de verdad, no es nada agradable ni deleitoso predicar de un tema como el infierno. O sea, yo no me deleito predicando de este tema. Recuerdo lo que decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Decía Spurgeon, confieso por mi parte que preferiría predicar 20 sermones sobre el amor de Cristo que un solo como este, refiriéndose al infierno. Prefiero siempre hablarle a la gente del amor de Dios, de empalagar a la gente con el amor, y no uno solo sobre este tema. Este tema es solemne. Pero resulta que Cristo habló del infierno, y el pasaje de Lucas que vamos a profundizar a partir de hoy, vamos a ver, hermanos, que muestra esto que yo estoy diciendo. Hay que contemplar. Miren, yo lo voy a invitar. Si vamos a ponerle un tema a este estudio, le pondríamos a las puertas del infierno. Yo los voy a invitar para que ustedes, a través de esa historia de Rico y Lázaro, me acompañen para ver lo que sucede allí. Esta historia de Rico y Lázaro, que repito, tengo la convicción de que no se trata de una parábola, aunque no soy dogmático. Respeto a los comentaristas que dicen, bueno, se trata de una parábola. Creo que fue una historia porque el texto comienza diciendo, como les dije, había un hombre rico y había un mendigo, y da su nombre, llamado Lázaro. Entonces había. Así que aquí encontramos la historia de dos hombres completamente distintos, y vamos a ver que la primera enseñanza que aparece en el pasaje está en los versículos 19 al 22. Vamos allá. Primera enseñanza en esta tarde. La muerte marcará el final de todo hombre en esta vida. La muerte marcará el final de todo hombre en este mundo, sea cual sea la clase o raza a la que pertenezca. Dice el texto, había un hombre rico que se vestía de púrpura, versículo 19, Lucas 16, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, ¿qué aconteció? Que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero murió también el rico, igual que aquel, y fue sepultado. Fíjense que el Señor nos menciona a rico y nos da su descripción, y menciona al mendigo y también nos da su descripción.
Y luego nos dice que al final, en esta tierra, ambos murieron, los dos. Independientemente de la condición social, ambos murieron. El rico murió y fue sepultado, y también murió el mendigo. O sea que no importa qué tan impresionante sea la biografía de un hombre, hermanos, al final de la biografía siempre termina con un epitafio, una frase, una cláusula que dice, y murió. Por ejemplo, cuando ustedes van a las genealogías de Génesis, no la busquen, pero en el capítulo 5 ustedes verán, y vivió fulano tantos años, y murió. Y vivió Faret tantos años, y murió. Y fueron los días de Adán 900 y pico, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. En toda genealogía, al final, el héroe termina muriendo. Y murió, vivió tantos años, y murió. Y fueron los días de Matusalén 969, y murió también. La realidad, hermanos, después de la entrada del pecado a este mundo, es que la muerte es la porción de todos nosotros. Esa es nuestra parte, nuestra porción. La muerte marcará el final de todo hombre que vive en esta vida o vivirá. Y nadie lo niega. Nadie niega eso. O sea, yo no creo que haya alguien que niegue que va a morir algún día. Es difícil. Pero muchas personas comen o beben o hacen planes y hablan, hermanos, como si fueran a vivir en este mundo para siempre. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Hablan, hacen planes a largo plazo, como si fueran a vivir para siempre. Como el rico que estudiamos la semana pasada, en Lucas 12, la parábola del rico insensato. Oh alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero la gente tiende a hacer planes, la gente come, bebe, hablan como si fueran a vivir en este mundo eternamente. Y el diablo, por su parte, se encarga de que ningún hombre recuerde que va a morir. Por eso las personas están bajo su dominio y se olvidan de la muerte. Y bueno, automáticamente al olvidarse de la muerte, se olvidan del compromiso que tienen para con Dios. Se olvidan. Pero hay una cita que nadie podrá evadir en aquel día y que todos responderemos puntualmente ante el llamado de la muerte. Nadie podrá retrasar ese tiempo ni un solo segundo de reloj. Pero los hombres viven como si fueran eternos, viven como si el día nunca les va a llegar y viven en este mundo como si eso fuera todo y encuentran su satisfacción en las cosas que este mundo les brinda. Así pensaba este rico. Dice el texto que él hacía cada día banquete con esplendidez. Oye, cada día, y la Biblia no exagera, eso no es una hipérbole. Cada día, dice, vestía de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, este tipo hacía un derroche invitando a sus amigos y gozaba y gozaba y gozaba de la vida. Banquete todos los días, una fiesta continua, hay que celebrar, estamos vivos. O sea, el tema de la muerte estaba fuera de lugar, era innecesario, ¿para qué hablar de la muerte? Estamos vivos, vamos a gozar la vida. Pero el día llegó y cuando creía que tenía un porvenir por delante, resulta que la muerte se iba acercando silenciosa pero firmemente, y hubo un día que fue su último. Y las riquezas no pudieron evitarlo. Hubo una ocasión que fue la última vez que se vistió de lino fino. Hubo una vez que fue la última cena suntuosa que él pudo comerse. Como habrá para todos los hombres. Un último suspiro mientras estemos en este mundo. Habrá un último chiste en las fiestas de los impíos. Habrá una última fiesta en la vida de los que no conocen a Dios. Los hombres han vivido la muerte de jóvenes, de ancianos, de niños, de ricos, de pobres, de gente enferma, de gente sana, en salud. El día llegará cuando otros vivirán nuestra muerte también.
Eso hay que decírselo al inconverso. Mira, tú has vivido la muerte de niños, jóvenes, de gente anciana, de gente sana, de gente en salud, pero llegará el día cuando otros vivirán tu muerte. Porque la muerte del prójimo anticipa la nuestra, hermanos. Siempre piensa cuando tú vayas a un funeral y ves un muerto, un cadáver, que ese pudiste haber sido tú y que tú estás en la fila, que a él le tocó primero, pero que tú vas después y tú no sabes en qué momento. Hermano, tenemos que pensar en eso. Un día otros vivirán tu muerte. Pero los inconversos se dicen a veces a sí mismos dentro de sí. Ellos dicen, oh, si tan solo yo pudiera disfrutar un pecado más. Un pecado más. Wow, qué riesgo toma el impío, hermano. ¿Qué riesgo toman? Yo no sé, bueno, muchos aquí recuerdan esos concursos que hacían en televisión, en ciertos programas de televisión, que ya uno no lo ve, donde alguien concursaba y se ganaba, por ejemplo, cierta cantidad de dinero, pongamos 5,000 pesos. Pero entonces se arriesgaba cuando le preguntaban, ¿me cambia tus 5,000 pesos por este carro nuevo de paquete? Así que la gente corría un riesgo. Él podía decir que no, me quedo con mis 5,000 pesos. Pero la mayoría, porque entre 5,000 pesos y un carro de paquete, yo prefiero el carro, honestamente. Y decía, sí. Y le daba la ruleta. No. Wow. Ni los 5,000 pesos ni el carro de paquete. Se arriesgó. ¿Saben que espiritualmente hablando mucha gente toma riesgos así? Me cambias la vida eterna por este momentito de placer. Por este momento de placer. Y la gente anda jugando con su alma. Los inconversos andan jugando con su alma. Y créanme, estamos hablando de algo mucho más serio que cambiar 5,000 pesos por un carro nuevo de paquete. Aquí estamos hablando del alma. Del alma, o sea, de perder la vida eterna por un momento efímero, pasajero, engañoso, de placer. Me cambia eso que tú tienes por aquello. El diablo se lo dijo a Cristo eso. Y no se lo diría a usted, o a mí, o a un inconverso con mayor vera que está bajo su dominio. Se lo hizo a Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y no lo va a hacer a un gusano del polvo como nosotros, o a un inconverso que no tiene a Dios, que no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Me cambias esto? Puedes ganarte lo otro. La gente ha tomado muchas veces ese riesgo, una y otra vez. Sobre todo gente joven. Muchos jóvenes han tomado ese riesgo muchas veces en sus manos. Una y otra vez. Han oído la palabra una y otra vez. Han oído temas sobrios, incluso como temas muy solemnes. Han escuchado mensajes. Sus amigos le han hablado. Sin embargo, ellos toman la valentía de arriesgarse. Pero no será, repito, como esos juegos de televisión donde perdieron la oportunidad de ganarse un carro. Aquí perderán la oportunidad, hermano, de ganar la vida eterna, que no podrán obtener nunca jamás. Pero están viviendo una vida arriesgada, cuando dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, ¿qué? La reencarnación. No hay reencarnación. Después de esto, ¿qué? El purgatorio. No hay purgatorio. Limbo, menos. Después de esto, el juicio. Esto es serio. De manera que eso es lo primero que nos enseña esta historia de Rico y Lázaro. Hemos visto ya que todo hombre está destinado a morir, que esa es la porción de todos en este mundo, independientemente de la clase a la que pertenezca. Murió el rico y murió el mendigo. Murió el mendigo y el rico también. Los dos murieron, independientemente de la clase social. Pero hay una segunda cosa que aprendemos del pasaje y se encuentra en los versículos, vamos a ver, 22 y 23, que me gustaría que la hermana Mechi lo lea, por favor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Jade alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cuál es la enseñanza, la segunda enseñanza que vemos, de acuerdo a esos dos versículos? Que hay dos destinos distintos para dos clases de personas. Hay dos destinos distintos para dos clases
de personas. Miren, la muerte es una gran realidad, pero morir no es lo peor que a un hombre le puede pasar. Lo peor que a un hombre le puede pasar es morirse sin Jesucristo, no simplemente morir. El que muere sin Cristo va a una eternidad sin Cristo. Mira, eso téngalo por seguro, como que ahora mismo estamos aquí reunidos nosotros. Eso es lo peor, lo más terrible que le puede pasar a un hombre es morir sin Jesucristo. Cuando el mendigo murió, recibió un trato muy diferente al que recibió rico. ¿Lo vieron? Porque al morir, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero oye, rico, ¿qué se nos dice de rico? Y en el Hades, o sea, rico, alzó sus ojos estando ¿en qué? Durmiendo. Como dicen los adventistas y los testigos de Jehová, el alma no duerme. El alma tiene existencia eterna. Él alzó sus ojos en el Hades, y noten que Cristo presupone, hermanos, que la existencia del hombre no termina con la muerte. Porque hay gente que dice que el muerto con tierra tiene. Por eso esta vida, déjame vivirla, déjame disfrutarla, porque no vamos de este mundo y ya se acabó todo. No, amigo, ahí es que comienza. Y lo demuestra. Este hombre murió, vivió una vida de placer, pero al morir el asunto no se acabó ahí. Ahí es que comienza la vida. Ahí, la vida eterna. Sea para condenación o sea para gozo pleno o dicha. Así que los que estaban en la tierra ya no tenían contacto con ellos, evidentemente. Pero eso no quiere decir que ellos mismos no estaban vivos. No, hermanos, uno estaba vivo en la vida, Lázaro, y otro estaba vivo en la muerte, el rico. Digo, él alzó sus ojos estando en tormento y habló. El texto lo dice claro. 2 destinos distintos para 2 clases de personas. Y aclaro que aquí nos está enseñando que el rico va al infierno por ser rico y que el pobre va al cielo, al paraíso por ser pobre. No, hermano. Nadie va al infierno por ser rico y nadie va al cielo por ser pobre. El asunto es que el pecado de rico era vivir sin Dios y estar contento viviendo sin Dios. Ese fue su problema. El pobre pudo haber depositado su confianza en llegar a tener dinero. O sea, Lázaro no se salvó por ser un pobre. Lázaro se salvó sencillamente por haber depositado su fe en Jesucristo, su fe en Dios. Y el rico se perdió por vivir contento con lo que tenía y contentarse con vivir sin Dios. Ese es todo el problema. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona y otra. Sea rica, sea pobre, sea mendigo, lo que sea. Uno muere en el Señor y el otro murió sin Cristo y se perdió. Sea rico, sea pobre. Y eso es importante aclararlo ahí. El hecho es que hay 2 destinos distintos para 2 clases de personas distintas. Uno se llama el cielo o el paraíso y otro se llama el Hades o el infierno. El cielo para todo el que ha reconocido su pecado y ha abrazado a Cristo como su refugio, y el infierno para el que piensa no necesitar de la justicia de Cristo ni se arrepiente de sus pecados. Tan sencillo como eso. Las acciones y las decisiones que hacen los hombres en esta tierra, hermanos, tienen repercusión eterna. Tienen repercusiones eternas, repercuten para la eternidad. Lo que hagas aquí mientras vivas en esta tierra tendrá consecuencias eternas en el futuro. Por ejemplo, Gálatas 6 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? ¿Usted alguna vez ha visto a alguien sembrando una semilla de aguacate y cosechando uvas o plátano? No, es imposible. Va a cosechar aguacate. Eso es una ley natural. Hay 2 destinos distintos para 2 clases de personas. Pero hay una tercera y última enseñanza. En los versículos 23 al 24 y brincando al verso 28, que quiero destacar. ¿Cuál es esta tercera enseñanza, hermanos? Que el infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Vamos a presentar el texto. Betty, ¿qué me dice el versículo 23? El Hades alzó sus ojos estando en tormento. Ok, estando en tormento, déjalo ahí ahora, verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque soy atormentado en esta llama.
atormentado en esta llama. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ahora, verso 28, ¿qué dice? Porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermano, tormento, 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 tormento. Eso es lo que destaca el texto. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? Él destaca, de tormento. Estoy atormentado en esta llama. Terrible. Y la Biblia describe de diversas maneras lo que es el infierno. Y hermano, ninguna de ellas es agradable. Jeremy les va a presentar en pantalla algunas que yo seleccioné. Miren las descripciones que da la Biblia de ese lugar llamado el infierno. Lugar donde el gusano no muere, perdición eterna, vergüenza y confusión perpetua, fuego eterno, castigo eterno, lago de fuego, horno de fuego, lloro y crujir de dientes, tinieblas de afuera. Lloro y crujir de dientes, tinieblas de afuera, lugar donde el gusano no muere. Eso está en Marcos capítulo 9. Dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vergüenza y confusión perpetua, eso está ya en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ahí respondemos un poco también la pregunta de la hermana Carolina. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Imagínense que estaban dormidos en cuerpo, pero en alma presente en uno de esos lugares. Dice, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, esa es la descripción que la Biblia me da de ese lugar. Es un lugar espantoso, horrible. Que nadie nos engañe diciéndonos que el infierno está aquí en la tierra. Se engañan pensando que el infierno está aquí en la tierra. Otros se engañan pensando que entrarán en un purgatorio para purificarse antes de pasar al cielo. Eso no es así. Es un engaño. Hermano, la Biblia no enseña nada de eso, ni purgatorio para purificarse antes de pasar al cielo, ni que el infierno está aquí en esta tierra. La Biblia dice simplemente de 2 lugares eternos. Uno se llama cielo y el otro se llama infierno. Y nos dice en Mateo 25:46, ¿qué nos dice? E irán estos al castigo eterno. Hablando de los que él va a poner a la izquierda, los cabritos. Porque ese es el contexto, eso está en el juicio de las naciones. E irán estos al castigo eterno, aionion es la palabra griega, y los justos a la vida eterna. Aionion y aionion. ¿Qué significa eso? Indica que tanto el castigo para aquellos que se pierden como para aquellos que se salvan será igualito en cuanto al tiempo. Será eterno tanto para unos como para otros. No es como dicen los testigos de Jehová, que hablan de la aniquilación del alma, que el alma será aniquilada. Si fuera así, ¿para qué murió Cristo? ¿Para salvarme de qué condenación? ¿De qué condenación me habla Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Que no se pierda dónde? Eternamente. Pero el punto es que hay 2 lugares eternos, 2 destinos diferentes para 2 tipos de personas. Los que se van a perder y aquellos que se van a salvar. Y el lugar al que van los pecadores no arrepentidos es un lugar de tormento. Padre Abraham, estoy atormentado. Mira, a que Lázaro le salga, ese muerto que le salga, para que no vengan aquí, porque yo no quiero que mis 5 hermanos vengan aquí. Esto es terrible. Y es en este punto que muchos se preguntan, pero ¿cómo puede un Dios que es amor, un Dios tan amoroso, cómo puede Dios hacer algo como esto? Enviar a sus criaturas a un lugar de tormento. No, pero si Dios es amor. ¿Saben qué? Lo importante aquí no es cuestionar cómo Dios pudo haber creado un lugar como ese. De hecho, la Biblia dice que ese lugar fue creado, preparado para el diablo y sus ángeles. Es lo que dice la Escritura. Pero el hombre irá allí, ¿saben por qué? Por su pecado. Por su pecado. La pregunta es, ¿de qué le valdrá a un hombre discutir con Dios si al final de cuentas solo se hará lo que Dios dice y punto? O sea, ¿cuál es el afán de cuestionar a Dios? ¿O piensan los hombres que por su razonamiento van a cambiar lo que Cristo enseñó tan claramente? Él habló claro.
Miren, o Cristo es la persona más cruel que ha pisado el planeta diciéndonos que hay un infierno que en realidad no existe, o Cristo es la persona más misericordiosa y tierna advirtiéndonos de un peligro real que se avecina para el que no le conoce. Una de dos. Bueno, yo creo esto último. Entre preguntar si Cristo es la persona más cruel que ha pisado el planeta diciéndonos que hay un infierno que en realidad no existe, o si Cristo es la persona más misericordiosa y tierna advirtiéndonos de un peligro real que se avecina para el que no le conoce, hermano, yo me quedo con lo último. El lugar existe, la Biblia lo enseña y nos advierte al respecto. El punto es, prepárate, no que te pongas a argumentar contra Dios. El lugar es un lugar de tormento, es un castigo justo, dice la Escritura. No hay nadie más justo que Dios y más misericordioso que Él. Lo que debemos entender es lo que dice Romanos 11:22. ¿Saben lo que dice Romanos 11:22? Mirad pues la severidad y la bondad de Dios. Las dos cosas al mismo tiempo, la bondad y la severidad de Dios. Nuestro Dios es un balance. Una pregunta, hermano, ¿ustedes creen que es cruel que se castigue a los criminales? ¿Usted cree que es cruel que se castigue y se condene a un criminal? ¿Es cruel que se discipline a los niños como se debe? Eso es cruel. No, yo creo que no vamos a tildar a las autoridades de crueles por hacer lo que es justo y juzgar a los criminales. ¿No deberían existir los tribunales de justicia? Entonces no vamos a tildar de crueles a las autoridades porque condenen a los criminales. No vamos a juzgar de cruel, por ejemplo, a un padre por querer el bien de sus hijos, corrigiéndolos y disciplinándolos. Entonces no vamos a juzgar de cruel a un padre que quiere el bien para sus hijos, disciplinándolo y guiándolo por buen camino. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a Dios de cruel cuando el hombre ha pecado tan severamente contra Él, terriblemente, viviendo como si Él no existiera? Dios dice una palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El pecado tiene repercusiones eternas. Miren, si Dios echó a Adán del Edén, del huerto del Edén, por un solo pecado, ¿qué será nosotros? Es que el Dios contra el cual se ha pecado merece que el individuo que pecó sea condenado por toda la eternidad. Y si ustedes quieren medir la dimensión, si usted quiere medir lo serio que es el pecado a los ojos de Dios, vaya a la cruz del Calvario. Cuando Dios tuvo que masacrar a su propio hijo, a su hijo único, hermano, eso no es sencillo. Dice Isaías 53 en su profecía: fue molido por nuestros pecados. Molido. Literalmente, esa palabra en hebreo significa partir en pedacitos. Isaías, en una profecía que fue dada 750 años antes de Cristo venir al mundo, dice que fue molido. ¿Por qué? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted quiere saber lo serio que es el pecado para Dios, hermano, vaya a la cruz. Lo que Cristo padeció, todavía nosotros como que no lo aquilatamos todavía. Estamos hablando de tu pecado, por el cual Cristo te libró del infierno y gustó la muerte por mí. Y eligieron a un ladrón, a un sedicioso como Barrabás, en lugar de Cristo. Suéltanos a Barrabás y ven a Cristo. Ese era yo. Uno dice, por ejemplo, ¿quién mató a Cristo? A los judíos, Herodes, Caifás, la zorra de Aná. ¿Lo mataste tú? Yo maté a Cristo. Mis pecados mataron a Cristo. Fue por tus pecados que Él fue a la cruz. Nosotros somos culpables de la muerte de Cristo. Él murió por nosotros. Porque de tal es como un superlativo. Algo grande. Y habla del amor de Dios que no se puede medir su anchura, su profundidad, su altura. Tú no puedes. La dimensión del amor de Dios es una cosa demasiado grande. Bueno, pues Él lo amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se vaya al infierno. Porque es terrible irse al infierno, para que tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor está diciendo realmente. Entonces, hermano, que Dios nos ayude hoy a entender esto y a poder conocer la naturaleza de lo que le espera a aquellos que no tienen a Cristo, y que eso nos mueva de hecho y nos dé, aumente nuestro celo evangelístico por los inconversos, por las almas.